Hola, hola. Para esta semana vamos a ver lo que es el tema de impulso y cantidad de movimiento, que es el capítulo 19 del Hibbeler. Y vamos a ver tres ejercicios. En este lo que me dicen es que una fuerza P está sujeta al engranaje y el engranaje está sobre un punto fijo O. Me preguntan determinar la velocidad angular del engranaje y la velocidad de la cremallera en un instante de 4 segundos. Y me dan los datos que el peso de la masa del engranaje es de 50 kilogramos y el radio de giro es de 125 milímetros. Y me dicen que la fricción entre la cremallera y el piso es cero. Entonces inicialmente ya saqué la inercia del engranaje, que bueno, ahí ya aquí puse la fórmula. Que esto es para cuerpos redondos, en este caso lo estamos usando con el engranaje, y me dicen que es la masa por el radio de giro al cuadrado. Al final me da 0.78 kilogramos por metro al cuadrado. Entonces ya con la inercia nosotros podemos comenzar a determinar la fórmula. Entonces vea que la inercia en el estado 1 es la del engranaje, pero como está en el reposo no tenemos velocidad angular. Entonces esta parte de acá se nos va a ir. Después tenemos, nos dicen que son momentos. Vea que tenemos aquí una fuerza P por una distancia. Y también acá vamos a tener una fuerza que va a ir en esta dirección. Una fuerza F por una distancia. Entonces en esta parte van a ir dos momentos. Uno positivo y uno negativo. Que va a ser el caso de la fuerza P y el caso de esta fuerza F. Y al final vamos a tener la inercia, que ya la sabemos, y la velocidad angular en el estado 2. Entonces, iniciando esta parte, la voy a tener como cero y hay que sumarle los momentos y multiplicarlos por un tiempo que ellos ya me lo dan. Entonces, en esta parte vamos a tomar a f como positivo. Entonces, f lo multiplicamos por el tiempo, que es 4. Vea que si yo agarro la integral del momento por el d de t, voy a tener el momento por el tiempo. Y el momento es una fuerza por una distancia. Entonces, tenemos fuerza, tenemos tiempo, nos hace falta la distancia, que en este caso son 0.15 metros. Vea que aquí para este momento aplicamos la ley de la mano derecha para determinar el signo. La fuerza, el momento de la fuerza me va a ser un momento positivo y el momento debido a P me va a ser un momento negativo. Entonces, hacemos negativo, le restamos la fuerza P, que son 150, por el tiempo que son 4 segundos, y la distancia, que esos son 0.075 metros. Ya aquí tendríamos la parte izquierda de la igualdad, y esto tenemos que igualarlo a la velocidad angular en el estado 2, que esa es la que debemos de averiguar. Entonces en esta parte, esa velocidad angular nos va a quedar negativa. Entonces nosotros asumimos esta velocidad, esta dirección como positiva, y vea que para el estado 2 esta velocidad me va a dar negativa por el cambio de dirección. Entonces me va a quedar como menos 0.78, que es la inercia, por WA. De aquí tenemos una incógnita, una ecuación y dos incógnitas. Entonces podemos simplificarlo. Y ahí nos quedaría simplificado. Ahora, vea que la velocidad de P es una velocidad, digamos, la velocidad de la cremallera es una velocidad lineal. Y lo que nosotros tenemos es una velocidad angular. Entonces, podemos pasarla a, digamos, convertir esta velocidad. Entonces,
lo que hacemos es la velocidad de P va a ser igual a la velocidad angular por el radio de P. Entonces vea que de acá podemos simplificarlo, digamos, sustituir el valor del radio. Entonces me va a quedar como la velocidad angular de A por el radio de 0.15. Y esta nos daría la velocidad que se va a desplazar la cremallera. Ahora podemos aplicar la fórmula de momentos para poder determinar lo que pasa en la cremallera, por así decirlo. Entonces, para la cremallera, lo que vamos a tener es la fórmula de momento. Vea que es muy parecida a la de impulso, pero lo que me va a cambiar es que tenemos masas, tenemos velocidades y tenemos fuerzas con la integral de un tiempo. Entonces, en este caso, para la cremallera, va a ser lo mismo. Entonces, en el instante cero está en reposo. Entonces, esta parte, como no va a tener velocidad, se nos va a hacer cero. Solo vamos a tener la parte de la integral de las fuerzas y la parte del estado 2. Entonces, para la fórmula de momento, nosotros decimos en el estado inicial tenemos una velocidad de cero y le sumamos la fuerza, esta de fuerza F, digamos, que es la que andamos averiguando. Esta fuerza F lo que nos va a hacer es relacionar el estado del piñón con el estado de la cremallera. Entonces aquí simplemente vamos a tener una fuerza, que es la fuerza F que andamos averiguando, por el tiempo, que es un tiempo de 4 segundos. Y esto lo igualamos a la masa por la velocidad del estado 2. Entonces, la masa de la cremallera ya me la estaban dando, que eran de 20 kilogramos. Y la velocidad de la cremallera ya la habíamos averiguado aquí en este reglón de arriba, que va a ser la velocidad angular de A por la distancia que tiene la cremallera, el radio, que son 0,15. Entonces, ya con esta otra fórmula, vea que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces ya podemos averiguar la velocidad de A y también podríamos averiguar la fuerza. Y ya en realidad solamente con la velocidad angular podemos averiguar la velocidad lineal. Entonces acá lo que yo puedo hacer es simplificarla. Entonces yo digo que la fuerza va a ser igual a 0.75 por la velocidad angular de A. Y ya como tengo la misma fuerza, puedo igualarlas y determinar la velocidad angular. Entonces yo puedo decir que la fuerza 1, o bueno, la fuerza del lado de el piñón va a ser igual al lado de la cremallera. Entonces yo puedo decir que 75 menos 1.3 por la velocidad angular de A va a ser igual a 0.75 por la velocidad angular de A. Y digamos, ahí ya la tenemos. Lo que hacemos es simplemente despejar WA. Entonces igual, si quiero lo puedo hacer a mano, lo puedo hacer en calculadora. Y al final vamos a obtener que la velocidad angular de A va a ser igual a 36.54. Esto es velocidad angular, entonces sería pasarlo nada más a velocidad lineal. Entonces, igual podemos multiplicarlo por 0.15 y obtener la velocidad de la cremallera. Eso ya lo habíamos obtenido en esta fórmula de acá. Entonces simplemente ahora para verificar la velocidad de la cremallera vamos a hacer la multiplicación. Y al final obtenemos que la velocidad lineal de la cremallera van a ser 5.48 metros entre segundos.
Vea que estamos utilizando el sistema internacional, entonces la velocidad está con metros entre segundos. Y ya aquí estaríamos averiguando esta velocidad de la cremallera. Igualmente, si quiero saber el valor de la fuerza, nada más multiplico por 0.75. Pero esto es todo lo que nos pregunta el ejercicio. Entonces, vea que inicialmente parte estratégica del ejercicio es determinar esta fuerza que se hace aquí en el punto de la cremallera. Para este otro ejercicio, lo que nos indica es que tenemos una polea de 200 libras con un radio de giro de 0.75 pies, y lo que nos preguntan es que cuánto debe ser el valor de la fuerza P para poder detener esa rueda en un tiempo de 2 segundos. Y me dicen que el coeficiente de fricción es 0.3. Y vea que nos dan una ecuación en términos de tensiones para relacionar la fricción. Entonces eso hay que tenerlo mucho en cuenta para más adelante poder determinar o relacionar una tensión con la otra, ya sea la tensión de C con la de B. Entonces ya por aquí me había adelantado y había determinado la inercia de la polea, igualmente que el ejercicio pasado. Va a ser masa por radio de giro al cuadrado, que nos da 3.49 slog entre pies. Vea que aquí estamos trabajando en el sistema americano. Y la velocidad que trabaja está en 1200 revoluciones por minuto. Esto lo multiplicamos por 2pi entre 60 para pasarlo a radianes entre segundos, que al final me va a dar 40pi. Entonces, igualmente que el ejercicio pasado, vea que estamos trabajando con una polea, tenemos fuerzas, y entonces lo que podemos aplicar es igual la fórmula de impulso y cantidad de movimiento. Entonces, inicialmente podemos decir que el sentido de giro positivo va en esta dirección y determinamos. Vea que por acá ya en azul ya había determinado, y es la misma fórmula en realidad de la vez pasada, y la necesitamos analizar para el estado 1 y el estado 2. Entonces vea que inicialmente si tenemos una velocidad, ya tenemos la inercia que ya la habíamos encontrado, que es de 3.49. Entonces nosotros decimos 3.49, que es la inercia, por la velocidad angular inicial, que es de 40 pi radianes, y vea que por aquí hay la sumatoria de momentos. Entonces este momento podemos determinarlo como la tensión de C por los 2 segundos por un pie. Entonces, al final va a ser lo mismo como la fuerza, que en este caso la fuerza va a ser la tensión de C por el tiempo. Vea que es una integral, entonces acá nos va a quedar el momento por el tiempo. Entonces es lo mismo que yo diga tensión por el tiempo, que son 2 segundos, por la distancia, que va a ser un pie. Y a esto debemos de restarle la otra fuerza o el otro momento que va en la dirección contraria. Entonces a esto le restamos la tensión de B por los 2 segundos por el pie de distancia que tenemos. Y esto, vea que nos estaban diciendo que se quiere detener. O sea, la intención es detener la polea con el freno. Entonces aquí lo que hacemos es que la velocidad angular final va a ser 0. Entonces todo se nos hace 0. Entonces por acá ya tenemos determinada la fórmula. Entonces tenemos tensión, tenemos dos incógnitas y una ecuación.
Vea que ya nos daban esta fórmula de acá, que era la relación de la fricción con la tensión. Entonces podemos utilizar esta ecuación para determinar una tensión en términos de la otra. Entonces por acá ya coloqué la fórmula que me dice que la tensión de B va a ser igual a la tensión de C por E elevado al mu por beta. Vea que beta, este beta de acá, es el ángulo en radianes que está en contacto a la polea. Entonces, si nos vamos a la polea, la longitud de contacto o el ángulo de contacto va a ser 180, que en radianes 180 va a ser igual a pi. Entonces, por eso es que acá colocamos pi. Y 0,3 es el coeficiente de fricción. Entonces, tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. En realidad, esta fórmula, esta ecuación de aquí arriba se puede simplificar más. En realidad nos quedaría como tensión de B menos tensión de C va a ser igual a 219. Entonces, ya simplificado, pues se nos va a hacer más fácil poder despejar una ecuación en términos de la otra. Entonces, igualmente, si quieren, aquí se puede hacer en calculadora o se puede hacer a mano. Se puede despejar la tensión de B de una, digamos de la primera, e igualar las dos. Entonces, digamos, si se quiere hacer, puedo decir que 219 más la tensión de C va a ser igual a la tensión de B. Entonces me quedaría al final las dos ecuaciones como algo así. Y ahí me quedaría mucho más simple. Entonces ahí nada más meto en la calculadora y al final determino que la tensión de C, esta tensión va a ser igual a 140. Vea que estamos trabajando en el sistema inglés, entonces serían libras. Y la tensión de B, esa tensión dice que va a ser igual a 359. Entonces ya con estas dos tensiones, si quiero nada más hago una sumatoria de momentos en A y tendría nada más dos momentos, el momento de B y el momento debido a P. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto A para determinar el valor de P. Entonces acá me quedarían 359,6 por 1.25. Y a esto le restamos el momento debido a P, que va a ser la fuerza P, por 3.75 pies. Y esto lo igualamos a 0, porque queremos que se detenga. Y al final vamos a obtener que el valor de P va a ser igual a 120 libras. Entonces nada más por acá colocamos 120. Entonces, ¿estos 120 qué significa? Significa que para poder detener el giro de la polea en 2 segundos hay que colocarle una fuerza de 120 libras. Y eso prácticamente era todo lo que nos preguntaban. Entonces ahora vamos a hacer el tercer ejercicio. En este ejercicio hay que utilizar como un poquito más la perspectiva del objeto y colocarnos como desde una vista superior. Lo que nos dicen es que el eje está con un torque de 15 por el tiempo al cuadrado. Eso va a ser el momento. De donde t son los segundos. Y me preguntan determinar la velocidad angular cuando el tiempo es igual a 3 segundos. Empezando desde el reposo. Y me dan el peso de las dos barras. Que AB y BC
van a pesar 9 kilogramos. Entonces ya por aquí había adelantado, y la inercia en el centro de gravedad para cada barra o para cada brazo van a ser de 0.75, que 0.75 kilogramos entre metro al cuadrado. Entonces ya con la inercia, y vea que para lo que son las dos barras AB y BC, están desde el punto, o sea, están pegadas al eje. Entonces esa velocidad debemos de determinarlas como una velocidad angular por la distancia. Entonces lo que voy a hacer es como un diagrama o un dibujo desde la vista superior. Entonces digamos que este punto es el centro del eje. Esta línea por acá va a ser la línea de la barra AB, y la otra línea es la barra BC. Entonces esta barra va a girar en este sentido, y esta otra, bueno, aquí porque es el centro de gravedad o el centro de masa de la barra, y esta de acá, este es el centro de masa. Entonces por aquí vamos a terminar esta velocidad. Este sería el vector de velocidad de esta barra. Vea que lo estamos determinando desde el centro de gravedad o el centro de masa. Esta distancia, digamos, uno la puede sacar por Pitágoras. Esta distancia de acá es 1,11,8. Por ahí, digamos, nada más hacer raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0,5 al cuadrado, y me da 1,118. Y pues aquí ya sabemos que esta distancia es de 0,5. Esto es para cuando nosotros vayamos a hacer la fórmula, la de impulso. Entonces, vea que cuando empezamos en un tiempo cero, no va a haber velocidad, digamos. Entonces, eh, digamos, no vaya a tener ni velocidad ni momento. Entonces, nosotros podemos decir, voy a escribir por acá. Entonces acá vemos que el inicio va a ser cero, no tenemos velocidades. Entonces la inercia por la velocidad se cancela, y vamos a tener por acá que la integral del momento, el momento por el dt va a ser igual a la inercia por la velocidad. Entonces vea que inicialmente tenemos cero, la velocidad inicial es cero. Aquí tenemos el momento, que el momento ya me los dan en términos de tiempo. Entonces a esta fórmula de acá, ahí se debe integrar. Entonces me va a quedar como 15t a la 3 entre 3, y lo vamos a igualar a la inercia por la velocidad angular. Pero vea que aquí teníamos dos barras. Entonces va a ser la velocidad que va en esta dirección, después la que va en esta otra dirección, y cada barra va a girar desde el sentido del el eje. Entonces esta barra de aquí también va a girar. Entonces este giro, el giro de acá está dado como la inercia por la velocidad. Y estas dos flechas acá, lo que significa es la masa por la velocidad por el radio. Entonces en este caso, digamos, como esta flecha de acá, la masa va a ser de 9 kilogramos por la velocidad, que ya lo habíamos averiguado, que es W por 1,118, y a esto debemos de multiplicarle la distancia del punto del eje, del centro del eje, hasta el centro de gravedad de la barra, que serían 1,118. Entonces esto es lo mismo para la otra barra también.
que en este caso va a ser lo mismo, nada más que con 0.5. Entonces, formando la ecuación por acá, vamos a tener 0 más el momento, que en este caso va a ser la integral de 15 por t al cuadrado. Y esto por el dt. Y va a ser igual, y ahí empezamos a tomar en cuenta la masa, va a ser 9 por la velocidad, que va a ser la velocidad angular, por 101.118. Después le vamos a sumar lo mismo, pero para la otra barra, que en este caso sería lo mismo de acá, pero con 0.5. Y ahora lo que debemos hacer es nada más sumarle eh, la inercia por la velocidad angular, que en este caso para las dos barras van a ser 0.75, que es la inercia de cada uno, por la velocidad angular del eje. Y como digamos, como son dos barras, puedo multiplicarlo por 2. Entonces vea que acá tomamos de una vez la distancia que tenemos, que es 1,18 por la masa por la velocidad angular, igual para la otra barra, y tomamos la inercia por la velocidad angular del eje y lo multiplicamos por 2 porque son dos barras. Entonces ahora lo que podemos hacer es simplificar. Entonces todo esto simplificado lo que nos va a dar son 5 por el tiempo al cuadrado por el tiempo a la 3. Ya ves como lo integré. Entonces me va a quedar elevado a la 3. La división la paso al otro lado. Y todo lo del otro lado simplificado me va a dar 15 por la velocidad angular. Entonces vea que por aquí nada más tenemos una ecuación y una incógnita. En realidad aquí nada más lo evalúo del tiempo desde 0 a 3. Y podemos despejar W, que al final W me va a dar igual a 9 radianes. 9 radianes entre segundos. Entonces vea que en este ejercicio, recapitulando un poco, es sencillo. Vea que nosotros lo estamos haciendo en 3 pasos prácticamente, pero el análisis sí tiene mucho que ver. Vea que hay que verlo desde la vista superior para poder analizar todos los centros de masa de cada barra que no están directamente sobre el eje del eje, digamos, por así decirlo, o sea, no están en dirección centrada al eje. Entonces, este análisis es muy importante, hay que tomarlo mucho en cuenta. Vea que en realidad fue súper simple, en 3 4 pasos lo sacamos, pero este análisis sí hay que tomarlo en cuenta, es muy importante. Más que nada esta parte de acá, que tal vez pues muchos lo hubieran hecho un poquito diferente, no hubieran tomado en cuenta, eh, digamos, tal vez solo hubieran tomado en cuenta el 0.75 por la velocidad angular de cada barra, pero no toman en cuenta que el centro de gravedad o el centro de inercia, digamos, está en el puro centro de la barra. Entonces la distancia del eje va a ser diferente. Entonces por ahí es muy importante que tomemos eso en cuenta. Y prácticamente estos 3 ejercicios pues van de la mano, ya un análisis muy parecido, pero al final sí es muy, muy diferente en el fondo cada ejercicio.